Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario de Punta Cana Solution Real Estate por este lado. Bienvenidos a mi canal, a otro martes de live streaming. Hoy estamos transmitiendo, como de costumbre, en mi canal de YouTube. Y hoy tenemos un versus. Tenemos Punta Cana versus Santo Domingo y cómo son sus mercados inmobiliarios. Así es que vamos arriba. Y bienvenidos nuevamente a mi canal. Si son nuevos y se están conectando por primera vez en este canal, hablamos sobre todo lo referente a bienes raíces en República Dominicana. Si bien somos de Punta Cana Solution Real Estate, manejamos toda la isla. Así es que el día de hoy, y para hablar sobre estos dos mercados tan interesantes como son Santo Domingo, que es la ciudad capital de República Dominicana, y Punta Cana, tenemos dos invitados muy especiales. Primero vamos a presentar a la señorita Angelina Coco. ¿Cómo estás, Angelina? Bienvenida. Hola, Néstor. Es un placer estar aquí en tu programa. Gracias por invitarme. Bueno, Angelina es Real Estate Advisor, también de Punta Cana Solution Real Estate, pertenece al branch de Santo Domingo, además de ser una persona con una gran trayectoria en el mercado inmobiliario, no solamente como asesora, sino como inversionista. Es una persona que tiene un conocimiento del mercado muy, muy amplio, sobre todo de Santo Domingo. Y también vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo y familia acá en el canal, ya ha hecho varios live con nosotros, nuestro querido Jan Cotorreal, el asesor del sombrero, el broker del sombrero. El broker del sombrero, estoy con saco hoy. Bueno, señores, buenas noches. Néstor, encantadísimo siempre de participar en tus lives. Saludos a todos. Angelina, ¿cómo estás? ¿Cómo está Santo Domingo hoy? Hola, Jan. Santo Domingo está bien, no hay mucho tráfico, la calle está animada, los restaurantes abiertos y Santo Domingo, como siempre, dándole la bienvenida a todo el que quiera llegar. Pues bueno, Angelina, cuéntanos un poquito quién es Angelina Coco, cómo llega Angelina al mundo del real estate y qué te enamoró del mundo del real estate. Bueno, es una historia un poco larga, corta. Yo vengo de hotelería, del sector turístico. Estuve en varios hoteles diferentes, tanto en Santo Domingo como en Puerto Plata. En el último hotel que estuve en Puerto Plata, fui 7 años, entré como directora comercial, al final yo era la gerente general del hotel. En pandemia el hotel se vendió a un grupo de desarrolladores inmobiliarios. Ahí comencé a conocer un poquito del negocio, pero yo entré a este negocio no como asesor inmobiliario, sino como inversionista. Te cuento que le compré mi primera propiedad a Punta Cana Solution. Vi un anuncio en Instagram, me generó confianza cuando hablé con la asesora, que en ese momento era nuestra CEO, Jocelyn Torrealba, me generó confianza y al mes ya yo estaba reservando mi primera propiedad en Punta Cana. El siguiente mes reservé otra y tenía muchos deseos de invertir y crecer y la verdad que he visto el resultado, Néstor. Tú inviertes en plano, reservas una propiedad con $500, con $1,000 o con $2,000, vas pagando cuotas durante 1 año y medio o 2 años y cuando recibes esa propiedad ya has generado más de un 20% en plusvalía. Yo te cuento que la segunda propiedad que compré yo no me la quedé. Antes de recibirla yo la vendí y me gané $25,000 sin haber pagado el total, sin haber hecho financiamientos, sin haber hecho ningún pago de intereses a ningún tipo de institución financiera. Claro, eso se puede hacer en algunos tipos de propiedad, en algunos proyectos, no en todos. Claro, en todos no se permite, pero sí, hay que hacer la aclaratoria. Pero tú recibes tu propiedad y tú la vendes y te puedes ganar $30,000 tranquilo fácilmente. O sea que sí le viste realmente el éxito al negocio inmobiliario. ¿Y qué te motivó a pasar a la otra cara de la moneda? ¿Qué te motivó a ser un real estate advisor?
Bueno, yo soy de mucha gente cercana a mí que también confían y ven lo que tú vas haciendo. Inmediatamente yo invertí y le dije a familiares, a amigos, cuando ya estaban listos, me dijeron, mira, tú cómprate en Punta Cana, donde hay proyectos, yo quiero invertir, yo quiero... Bueno, yo tengo una compañía a donde compré, ella es extranjera, venezolana, pero súper seria. Los proyectos que ella ofrece son seguros, 100%. Le voy a pasar tu contacto y te voy a pasar el de ella para que le compres. Y tú sabes que la primera persona que le pasé le compró una villa. Yo lo hice sin ningún tipo de interés de ayudar a una pariente. Y 2 meses después, Jocelyn me escribe, ¿tienes una cuenta en dólares? Me sorprende y le digo, ¿para qué? Me dijo, para pagarte un referimiento, y me gané $2,500 en ese momento. Bien. Ahí conocí el negocio inmobiliario y dije, me gusta. Y ahí fue cuando dijiste, wow, aquí se puede hacer negocio. Claro, y continué refiriéndole desde afuera, hice varias ventas desde afuera hasta que decidí, esto es lo mío y yo quiero estar y pertenecer, porque yo sé que si desde afuera lo estoy logrando, si estoy dentro y me enfoco en el resultado, lo voy a hacer mejor. Y gracias a Dios estoy aquí en una empresa sólida que me genera confianza, que me llena de orgullo y de satisfacción estar en Punta Cana Solution. Una historia más de éxito. Jan, antes de presentarte a ti, quiero dar la bienvenida a todos nuestros seguidores que se están conectando y los no seguidores también. Si no nos están siguiendo, señores, acuérdense suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que publicamos los días jueves y los live de los martes. Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando desde España, desde Portugal, desde Estados Unidos, desde México, desde Venezuela, desde Colombia, desde Chile y desde Francia. Para los que no hablan español, los subtítulos van a estar disponibles en 24 horas. O sea que el día de mañana van a tener toda la traducción de subtítulos y, por supuesto, el audio doblado en inglés para donde está disponible. Jan, cuéntanos un poquito quién es Jan Cotorreal y cómo llega al mundo del real estate. Bueno, mira, yo llego al mundo inmobiliario a través del derecho. De hecho, yo soy abogado de profesión. Y a través de un bufete, que yo era paralegal, que era así que se inicia en el mundo legal, ellos manejaban también un poquito lo que es la parte de administración de propiedades y ventas, pero no tan estructurado. Entonces, a través de ahí comencé a despertar interés en el sector inmobiliario. Y de hecho, yo he trabajado en constructoras desde Santo Domingo, porque, ojo, yo soy de Santo Domingo originalmente, pero llevo ya casi 10 años en Punta Cana viviendo y ejerciendo el real estate acá. Entonces yo, a través de una constructora que fui real estate internamente, ejecutivo de ventas, a través de ello yo me mudé a Punta Cana por un proyecto que ellos abrieron aquí en Punta Cana. Y bueno, aquí me quedé, pues, evidentemente, no solamente Punta Cana le llama la atención al turista, al inversionista, sino también a todos los que nos hemos hecho vida aquí. Y bueno, aquí estoy. He pasado por varias inmobiliarias, constructoras, y bueno, ahora Punta Cana Solutions, la mejor. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, vamos a entrar en el tema ya directamente. Okay. Vemos un crecimiento del país enorme. Vemos una inversión extranjera llegando desde todas partes del mundo. Incluso ya tenemos una inversión no solamente a nivel de bienes raíces, sino a nivel empresarial y corporativo de países asiáticos como es el gobierno chino. Y esto ha llevado a que el país se desarrolle de una manera acelerada. ¿Okay? ¿Cuáles son las virtudes o cuál es esa motivación que tiene un cliente extranjero y local para invertir dentro de República Dominicana? Jan, si quieres, respóndenos esa incógnita que tenemos acá. Mira, partiendo de lo no tan obvio, pero sí entiendo que ha sido lo más importante, tú has mencionado inversiones ya no solamente de inversionistas particulares, sino también inversiones empresariales. ¿Qué pasa? Que República Dominicana se ha posicionado bastante bien a nivel de hub logístico para muchos países que nos quedan alrededor.
Y eso lo podemos ver con estas inversiones que se están haciendo. Por ejemplo, acá en Punta Cana se amplió lo que es el actual aeropuerto internacional, abriendo una zona franca para ese hub logístico a nivel comercial, ¿no? Y evidentemente por el tema turístico. O sea, República Dominicana, a pesar de ser a nivel métrico pequeña en comparación con otros países, gozamos de un turismo y de unas costas bellísimas. Y todo eso lo mira ese inversionista. Y es esa vida turística que se ha desarrollado tanto aquí ha permitido que hoy en día somos el país latinoamericano más importante de toda la región. Además de que Santo Domingo es visto como una ciudad estable y en expansión dentro del Caribe. Precisamente eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el papel que está jugando Santo Domingo en todo este crecimiento, en todo este desarrollo? ¿Cómo ha sido ese impacto a la población de Santo Domingo, toda esta inversión extranjera? Porque siempre hablamos acá de Punta Cana. O sea, hablamos de Punta Cana, que es el polo turístico, que tiene ciertos beneficios, que hay un buyer persona para Punta Cana, pero nunca hablamos de las otras ciudades. Siempre las pasamos por alto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que está jugando Santo Domingo en todo esto? Claro que sí. Inversionistas de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica encuentran en Santo Domingo seguridad jurídica, rentabilidad atractiva, además la alta demanda de alquileres, tanto residenciales como corporativos, zonas como Piantini, Naco, Evaristo Morales, Bellavista, concentran proyectos de alto perfil y valorización constante. Santo Domingo es una ciudad en desarrollo cada día. Ok, además que entiendo, Jan, corrígeme si me equivoco, hay un plan de expansión de Santo Domingo, ¿correcto? De Santo Domingo Santo Domingo está creciendo en todos sus puntos cardinales. Santo Domingo Norte ha crecido bastante. Grandes desarrolladores tienen proyectos inmobiliarios grandes donde tú consigues apartamentos como primera vivienda, también como inversión y proyectos súper económicos. Pero también Santo Domingo Este está creciendo de una manera formidable. Vienen por ahí un proyecto cerca del malecón de Santo Domingo Este con 11 torres de lujo de más de 50 pisos. Una plaza comercial que se podría decir que será una de las más grandes de Santo Domingo. El alcalde de Santo Domingo Este está enfocado en el crecimiento y la expansión de su área. O sea, que están dedicados a expandir Santo Domingo como tal. Ahora, te pregunto, ¿cómo sería más o menos o qué esperaría un inversionista encontrar en Santo Domingo? Sí me hablaste de que Santo Domingo ha crecido hacia Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Distrito Nacional. Obviamente no va a crecer hacia el sur porque está el mar, pero ¿qué es lo que busca ese emprendedor o inversionista dentro de Santo Domingo? Santo Domingo es uno de los pilares más sólidos en la economía dominicana y juega un papel clave, tanto local como internacional. Un desarrollador en Santo Domingo sabe que tiene un proyecto que se va a vender seguro, porque tanto el inversionista local que está aquí como el dominicano extranjero quiere invertir en Santo Domingo como primera vivienda. Punta Cana es su casa de la playa, su retiro, su segunda vivienda, pero siempre tú tienes el sueño de invertir en tu ciudad. Claro, o sea que el inversionista de Santo Domingo es más local que otra cosa. Bienvenido Crunch CHDJ1208, que se conecta desde YouTube y nos pregunta, según el desarrollo inmobiliario, ¿qué sectores serían los más estratégicos y rentables en la ciudad? Imagino que te refieres a Santo Domingo, ¿correcto? O porfa, ponme en el chat. Aplicar a ambas, ¿no? Yo diría, y si me permito, yo le diría que lo primordial en este caso es ubicación. O sea, es una fórmula que desde que se inventó el real estate no ha fallado nunca. Location, location, location. Entonces, lo interesante aquí, y escuchando a Angelina,
En Punta Cana, por ejemplo, se ha dado un fenómeno. Yo que tengo tanto tiempo acá, y Néstor, tú me comprenderás con lo que voy a decir, que ya Punta Cana no es el puro destino meramente playero. Ya Punta Cana también ha ido desarrollando otros servicios que son usuales verlo normalmente en las metrópolis, en las ciudades como Santo Domingo, ya están existiendo aquí. Y de hecho aquí tenemos mucho público, que claro, la rentabilidad aquí, ese es el primer factor que busca un cliente. Yo me iría por el location, ubicaciones céntricas, con acceso a la autovía, que tú tengas acceso rápido a las playas, comunidades cerradas, que tenemos varias acá en Punta Cana. El location te va a marcar la rentabilidad siempre. Además de la garantía de desarrollo a nivel de plusvalía, o sea, zonas que se van a expandir, zonas que van a desarrollarse mucho más, y las podemos nombrar, o sea, por ejemplo, Ubero Alto, que sabemos que Ubero Alto es una zona donde tienes primera línea de playa, como nombraste tú, y vienen proyectos comerciales amplios, proyectos comerciales grandes, viene el desarrollo de un bulevar turístico, los hoteles están muy concentrados en esa zona y han invertido más de 2.000 millones de dólares ahí, en ese estrecho entre, vamos a llamar, entre la entrada de Ubero Alto, entre Macao y Miches. O sea, hay una concentración y un gran interés en esa zona. Entonces, si tú quieres una plusvalía, ahí es un buen sitio. Ahora, traspolando esto mismo a Santo Domingo, ¿qué zonas pueden ver ustedes donde tengamos ese location? Claro, Santo Domingo, a diferencia de Punta Cana, es un mercado muy maduro, es un mercado ya muy desarrollado. Entonces, ¿qué zonas dentro de Santo Domingo? Yo no conozco tanto Santo Domingo como ustedes dos, porque mis visitas a Santo Domingo son eso, visitas. Más no es un mercado que yo manejo en el día a día, como puede ser Puerto Plata, como puede ser La Romana, como puede ser Samaná, como es Punta Cana. ¿Okay? O sea, yo me he enfocado más en el polo turístico. Pero entonces, ¿qué zonas cumplirían con esos requisitos dentro de Santo Domingo? Bueno, eso es relativo. Depende de lo que el cliente ande buscando y cuál es el presupuesto que tiene para invertir en su propiedad. Un cliente del Santo Domingo Este, que se crió en esa zona, pues Alma Rosa es una buena zona, está en constante crecimiento y desarrollo. Hay torres, hay desarrollos importantes, tanto Alma Rosa como en el Osama. Por ahí vienen las torres que les había comentado en la Avenida España. Un cliente de Santo Domingo Este quiere estar en su zona y hay que ver cuál es su presupuesto. Un cliente que quiere invertir porque es joven, son profesionales, se van a casar, son de Santo Domingo del Distrito Nacional, posiblemente son dos profesionales que pueden comprar su casa, pero no pueden pagar 300,000, 400,000 dólares por un apartamento, pueden comprar en Santo Domingo Norte, en el área de la Jacobo Magluta. Hay varios proyectos en esa zona. Pero el distrito financiero, comercial y social de la ciudad se encuentra en Naco, Piantini, Evaristo Morales, Julieta. Y ahí ya sería un ticket mucho más alto. Es un ticket mucho más alto, tienes todas las empresas en la zona, tienes todos los restaurantes, las plazas comerciales más importantes, las tiendas de lujo, de nivel. Entonces, el inversionista con poder adquisitivo invierte en el centro del polígono, en el polígono central del Distrito Nacional. El inversionista joven que quiere su primera vivienda y es del distrito, puede comprar en la Jacobo Magluta, República de Colombia, en otras zonas que están en crecimiento, que hay proyectos buenísimos a un precio módico que pueden acceder a ellos. Correcto. Y yo diría, Néstor, apoyando eso, y aquí yo si pudiéramos hacer una comparativa, diríamos, ¿no? De que depende, porque hay dos formas de tú poder, diríamos, ganar dinero, son las más comunes en el sector inmobiliario. Estamos hablando de plusvalía. En Santo Domingo, yo que, claro, no frecuento tanto ya como quizá Angelina o el equipo de allá, pero sí yo veo mucho potencial en zonas como Santo Domingo Este, esa zona, por ejemplo, que está en la Avenida España, por todas las cosas nuevas que vienen a través del gobierno dominicano, pues ya tú ves el potencial a futuro que puede tener esa zona. Entonces, eso te quiere dejar dicho que hoy tu ticket de entrada de hoy no va a ser el mismo al ticket de entrada dentro de 5 años de la persona que ya vea todo
con un poquito más de desarrollo. Pero en Punta Cana también está pasando lo mismo. En Punta Cana, esa zona que tú mencionas, Néstor, Ubero Alto, por ejemplo, que hoy en día son meramente hoteleras, pues ya se están desarrollando proyectos habitacionales. Y hoy en día el ticket de entrada era el de hace 6 años en la zona que hoy es el centro de Punta Cana. Entonces, aquí hay en 2 mercados. Se nos congeló Jan. Jan se congeló. Uy, uy, uy. A ver. Sí, estamos teniendo un pequeño problemita de conexión. Nos pasó el martes. Podemos agregar que el gobierno está apoyando e invirtiendo en el desarrollo del país, tanto del Distrito Nacional como de las zonas turísticas, como Punta Cana, Puerto Plata, tiene un gran desarrollo con Punta Bergantín. Santo Domingo, la expansión del malecón, tanto del Distrito Nacional por la alcaldesa de Santo Domingo, como del malecón de Santo Domingo Este, que lo está trabajando el Ministerio de Turismo, su ministro David Collado, junto con el alcalde de esa zona. El gobierno está invirtiendo en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Hay un plan de desarrollo estructurado para todo lo que es, o sea, que ya el gobierno no está enfocado solamente en los polos turísticos, no está enfocado solamente en Puerto Plata, en Punta Cana, sino que está enfocado ya en la ciudad, en desarrollar e invertir en la ciudad. Ahí yo estoy completamente de acuerdo con Jan. Jan tuvo un problemita de conexión, ya se va a volver a conectar. Ya en breve lo tendremos con nosotros otra vez. Sí, aquí de hecho me está escribiendo que tuvo un problema de conexión. Ok, ahí vamos de nuevo. Eso pasa cuando estamos en vivo, señores. Es normal, puede pasar. Entonces, hay ese desarrollo ya estructurado para la ciudad, ¿ok? Y para atraer un público a la ciudad. Ahora te pregunto, Angelina, el buyer persona, si hacemos un comparativo entre el buyer persona de Punta Cana y el buyer persona de Santo Domingo, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos? Ahí ya tenemos nuevamente a Jan. Jan, bienvenido nuevamente. Esto es en vivo, así que todo puede pasar, pero estamos acá de nuevo. Mira, Jan, estaba haciéndole una pregunta aquí a Angelina, a ver si tú nos puedes ayudar con esta pregunta. ¿Cuál sería una gran diferencia entre el buyer persona de Santo Domingo y el buyer persona de Punta Cana? Bueno, empezando por el de Punta Cana, que es el mercado donde estoy, ¿no? Aquí el buyer persona tradicional, el de toda la vida, aunque ha ido evolucionando un poquito, es en primer lugar el típico inversionista cuyo interés es rentabilidad, o sea, el típico cash flow. ¿Por qué? Porque estamos en una zona con el mayor tráfico turístico. De hecho, el año pasado cerramos con 11.600.000 y algo de turistas viniendo directo al aeropuerto de Punta Cana. Eso es un número bastante importante. Sobre todo, la mayoría de nuestros clientes son los residentes en Estados Unidos, es decir, dominicanos ausentes, americanos puros, canadienses, y ahora se está introduciendo con mucho auge el público de otras partes de Latinoamérica. Hemos visto muchos españoles, porque hay algo muy bueno de Punta Cana, que el mercado de acá te da acceso a comprar proyectos y te puedes ahorrar los impuestos de manera legal con la ley de Confotur. Eso atrae mucho público, ¿no? El de Santo Domingo yo lo catalogo, o así lo veo, lo he visto siempre, como un público más bien enfocado en el empresariado. El típico empresario que vive en Santo Domingo quizás esté más tentado a invertir allá mismo, en Santo Domingo. No sé, Angelina, ahí si tú compartes aparte conmigo. Yo podría decir que es un combinado entre el mercado local, el empresariado que está aquí, como el dominicano ausente, la diáspora dominicana afuera, que quiere comprar, invertir en Santo Domingo. Bien. Y de hecho, para primera vivienda como también para rentabilidad. Cuando es por inversión, el cliente busca un apalancamiento y recibir rentas. Ahora les pregunto, esa rentabilidad que busca el cliente o el buyer persona de Santo Domingo, sabemos que aquí en Punta Cana, y lo manejamos de esa manera, el 90% es buscando cash flow. O sea, sí, es buscando un flujo de caja
mayor y rápido a través de rentas cortas, bien sea, no las puedo nombrar, pero cualquiera de las plataformas de rentas cortas que existen en el mercado, incluyendo las grandes. ¿Cómo es el tipo de rentabilidad que busca el inversionista de Santo Domingo? O sea, busca más para una renta larga, busca más para, o sea, ser un landlord o ser este tipo de inversionistas que buscan es acumulación de propiedades para sacar un cash flow por renta larga. Mira, el mercado inmobiliario en Santo Domingo ha cambiado mucho. Ahora mismo hay un combinado que yo te podría decir que es un 50-50 de rentas largas y también de rentas cortas. Se está manejando mucho la renta corta, el inversionista que deja su apartamento en administración para rentas cortas y tenerlo disponible para cuando venga al país tener su apartamento disponible. O sea, que sería más algo así como... Hay un combinado, tanto rentas largas como rentas cortas. Okay. De hecho, aquí se está viendo eso también. Claro, el común denominador es la típica renta por noche, porque obviamente como estamos en una zona con acceso rápido a playas, esa vida nocturna, turística, que es comparable a otras ciudades cuando tú vas de turista. Sin embargo, como está habiendo un crecimiento tan importante a nivel de servicios, esa infraestructura por parte del gobierno, ya sí hay muchas personas que están haciendo vida fija aquí. Y muchos buscan el retiro soñado, lo buscan aquí en Punta Cana. Ese retiro en la zona turística donde ya yo voy a dejar de trabajar, tengo 30 años pasando frío en Estados Unidos, en Canadá, lo quiero terminar en Punta Cana. O sea que aquí también se está ya introduciendo desde hace ya varios años ese cliente que busca, de hecho, lo hablaba contigo, Néstor, hace un par de semanas, la demanda que hemos tenido aquí en Punta Cana Solution, en la oficina de aquí de Punta Cana, de personas buscando propiedades listas. O sea, ha sido bastante alta en los últimos 2 o 3 meses. Hubo personas que quieren ya mudarse acá en Punta Cana. Correcto, de hecho, por eso fue que hicimos el live del martes pasado, lo tienen en las historias y lo tienen en la descripción, donde hablamos de ese tipo de inversión de propiedades listas, que normalmente son personas que buscan ese retorno rápido o apalancarse para utilizarlo para otro tipo de inversiones. Ahora, Angelina, en cuanto a propiedades listas, cuéntame, ¿cómo se ve el mercado de Santo Domingo? En Santo Domingo hay muchas opciones de apartamentos. En el Distrito Nacional, nosotros mismos tenemos varios proyectos. Tenemos listos en Naco y tenemos en otras zonas del Distrito Nacional en planos para entrega en los próximos 18 meses. En torres de lujo y con muy buenos precios y facilidades de pagos. Ahora, les tengo esta pregunta que es una duda real, ¿ok? De no solamente de mi persona, sino de mucha gente tiene la misma duda. Los beneficios como el Confotur, que sabemos que están no apalancados, están dirigidos a las zonas de desarrollo turístico, ¿los vamos a poder conseguir en Santo Domingo en los próximos años? ¿O ya hay propiedades en Santo Domingo que tienen Confotur o no va a tener Confotur por ser un centro urbano? Es un centro urbano, hasta ahora no había propiedades con Confotur, pero por ahí vienen unas torres de las que tanto hemos hablado que se está trabajando para que tengan Confotur. O sea, van a estar libres de impuestos por 15 años. De hecho, señores, y a todos los que se están conectando en este momento, ¿quieren información sobre eso? Contacten a Angelina, contacten a Jan o contacten a mí o a cualquiera de sus asesores de Punta Cana Solution Real Estate, que tenemos ese proyecto en Family and Friends que está muy bueno y es el momento de entrada ahora, antes de que llegue al mercado. Cuando llegue al mercado, los precios van a subir considerablemente apenas se haga el lanzamiento. Y sí les podemos decir que es un proyecto que va a cambiar la imagen de Santo Domingo Este de una manera tremenda. De hecho, es un proyecto que se va a dar inicio a lo que va a ser Santo Domingo del Mar, si mal no recuerdo, así es como lo nombró el alcalde, ¿correcto? Sí. O sea que hasta la imagen de Santo Domingo va a cambiar. Bienvenida, Glady. Buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos desde dónde te conectas. No sé desde dónde vienes, así que
bienvenida acá. Recuerda suscribirte, darle like y, por supuesto, activar las campanitas. Ahora, si ustedes quieren aprender a invertir, además de ver todos nuestros live, ver todos nuestros conversatorios, les estoy dejando fijo acá en el chat una guía de inversión inmobiliaria completamente gratis. Recuerda dejar un correo válido para que la puedas recibir. Ahí la tienes, donde está todo el conocimiento de Jan, de Angelina, mío y de todos nosotros aquí en Punta Cana Solutions. Estamos ahí con ustedes para llevárselos. Acá tenemos un saludo de Néstor Milano, 3 grandes profesionales. Saludos. Gracias, Néstor. Un abrazo. Saludos, Néstor. Desde Houston, desde Texas. Un gran amigo del canal, gran amigo de Punta Cana Solutions y uno de los mejores desarrolladores que tenemos acá en la zona. Próximamente también va a desarrollar en Santo Domingo, porque es un mercado que ya los desarrolladores están viendo sumamente atractivo, sobre todo a nivel de torres. Ahora, cuéntanos un poco, Angelina, ¿cómo fue esa transición tuya de cambiar de lo turístico a lo urbano? De lo turístico, no cambié a lo urbano, seguí en lo turístico, pero de inversión. Pasé del cliente que viene a vacacionar a un hotel y no tiene nada más que lo que pagó por su todo incluido, al cliente que viene a vacacionar en su propio apartamento en la playa y tiene su apartamento, regresa a su país donde trabaja o su país de origen o el lugar donde reside y deja su apartamento con rentas que le generan ingresos. Así que seguí en lo turístico. Ahora, Jan, y a ti te pregunto, ¿qué le recomendarías tú a un cliente que acaba de llegar, que busca diversificar inversión? Mira, ¿qué le presentarías? ¿Cuál de las 2 ciudades le presentarías? Lo primero que tiene que hacer es contactarnos a nosotros, a Punta Cana Solutions, que nosotros le ayudamos. Mira, realmente parte de lo que nos caracteriza como líderes del sector inmobiliario es que primero evaluamos la necesidad de cada cliente. Entonces, eso es lo primero que yo haría. Yo me sentaría contigo, cliente, y evaluaría lo que realmente te interesa, ¿no? Si a ti te interesa un crecimiento de patrimonio, en donde tú con, diríamos, un porcentaje de un 15, 20% de entrada, tú puedas duplicar o triplicar ese monto, pues perfectamente Punta Cana hoy en día sigue siendo una opción bastante sólida porque tenemos todavía un mundo de zonas que están en expansión. Igual, si lo que te interesa es la rentabilidad pura, pues ya aquí sí, y viéndolo de parte de Angelina, ahí hay un mercado combinado, ¿no? Entre Santo Domingo y Punta Cana ya se pueden conseguir ambas zonas. Entonces, todo depende de lo que esa persona quisiera. Al final de cuentas, en ambos mercados nos estamos manejando bastante bien. O sea, que lo que el cliente quiera. Yo apostaría bastante a esa zona de la Avenida España. ¿Por qué? Porque aquí en Punta Cana lo estamos viviendo actualmente. Nosotros que tenemos ya más de 7 años en Punta Cana, hemos visto zonas que hoy en día son la zona céntrica, como lo es Downtown, por ejemplo, que empezó como una zona, diríamos, en plano total y ya hoy en día es el centro logístico de Punta Cana y aún así sigue creciendo, todo lo que es City Place, ¿no? Pero eso mismo se está viendo en zonas ya más cercanas a la zona hotelera, Ubero Harto, esa zona Arena Gorda, en donde hoy en día tú puedes tener acceso a proyectos cuyo precio de entrada es $1,600 el metro de venta, que eso era hace 6 años ese precio. Hoy en día sigue existiendo. Está muy por debajo del precio del mercado. Por debajo del mercado. O sea, tienes oportunidad todavía de entrar en buen precio y ganar plusvalía en el tiempo. Y también tenemos comunidades como Vistacana, por ejemplo, que ya tiene un desarrollo muy marcado, donde fácil tú puedes conseguir propiedades que, claro, ya tú no vas a entrar en el primer precio, lógico, ya entrarías con un precio inflado o con ya plusvalía ganada, pero puedes tener rentabilidad inmediata, pues mucha gente la busca. Y yo veo que lo mismo puede ocurrir en Santo Domingo, sabiendo buscar también. De hecho, varias preguntas a través del WhatsApp, sí, donde nos preguntan, estoy interesado en Santo Domingo, pero quiero saber cuáles son los atractivos más grandes que tiene la ciudad. Angelina, nuestra anfitriona de Santo Domingo. Yo te diría que Santo Domingo lo tiene todo. Tiene hasta playa cerca para el que busca invertir en un lugar turístico. Tiene una gastronomía muy variada. Aquí hay muy buenos restaurantes.
para el turismo de shopping, que también está muy de moda. Tenemos grandes centros comerciales con las mejores marcas del mundo. Santo Domingo, yo te diría que lo tiene todo. Entonces, ya saben esa. Acá nos preguntaron también, precisamente, ahora que hablaste de la playa, nos dijeron, ¿a qué playas van las personas de Santo Domingo? A Juan Dolio y a Boca Chica. Hay Juan buenos, Dolio, hay buenos restaurantes en Juan Dolio donde pueden ir a la playa y pasar el día en el restaurante a la orilla de la playa. Lugares súper seguros y cómodos. No tienes que tener un apartamento en Juan Dolio para tú ir a la playa. Tú vas al restaurante y pasas el día ahí perfectamente agradable. Y eso está, o sea, a unos 20, 30 minutos de Santo Domingo, más o menos. 30 minutos, podríamos decir. Santo Domingo, Boca Chica está a 20, 25 minutos. Juan Dolio está a 15 minutos más que Boca Chica. Entonces, ya saben ahora cuáles son esas playas a las que pueden ir. Y acá nos preguntan, esta es una pregunta bien interesante, ¿no? Hacer un comparativo del costo de vida entre Santo Domingo y Punta Cana. Ok. Mira, yo te puedo responder esa y excúsame, Angelina, para tomarte ahí la palabra. Yo que ya he tenido la transición de ambas zonas, la gente piensa que Punta Cana puede ser cara en comparación, o sea, a nivel de números pudiera tener una diferencia muy marcada. Claro, estamos en una zona turística, en el caso de Punta Cana, si tú contabilizas en cuánto te puede costear una habitación, aquí obviamente es un poco más alto el precio en comparación con Santo Domingo, pero aquí hay cosas más brindándote ese servicio turístico que quizás en otros países ya tú lo tienes. Ejemplo, la energía eléctrica aquí en Punta Cana es privada. Es un poco más costosa que en Santo Domingo, pero al ser privada, no, exacto. Suena feo decirlo así, pero sí. Aquí no tenemos el problema de que aquí no se va la luz, por ejemplo. Acá todo el entorno, no importa dónde estés, dentro de todo lo que se considera turístico e incluso comercializable, estamos hablando de 15 minutos apenas en tránsito, porque si bien es cierto, tenemos una sola autovía, que es la Boulevard Turístico del Este, acompañada con las secundarias, por ejemplo, la Barceló. Sí, aquí todo es rápido, porque es una autovía, un highway. Entonces, en esa la comparo con Santo Domingo. Santo Domingo, si bien con lo que aquí yo consigo una renta de algo de una habitación, allá fácil consigo una de dos, pero saliéndome un poco del centro. Entonces, acá yo acompaño lo que dice Angelina. Yo allá en Santo Domingo puedo tenerlo todo en un mismo cuadrante, malls, todas las marcas, restaurantes, de lo último, pero aquí ya existe todo eso también. Entonces, todo depende ya del gusto del cliente, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no me voy de Punta Cana. Lo digo, siempre lo he dicho, yo no me voy de Punta Cana, no me voy. Porque me encanta. La vida aquí yo me siento como un turista en mi propia tierra. Y la vida aquí depende también lo que yo diría que la persona también consuma, ¿no? Ya todo es muy equitativo. Yo diría que es muy parecida. Angelina. Sí, yo diría que el consumo es el mismo. Ir parecido. a un buen restaurante cuesta donde quiera que vayas, en cualquier parte del mundo. El supermercado tiene los mismos precios. El supermercado nacional en Punta Cana, la Sirena en Punta Cana, cuesta lo mismo. O sea que a nivel de costo de vida es igual. Y parecido, sí. Sí. Bueno, queridísima familia, llegamos al final de nuestro live stream de hoy. Así es que, Angelina, danos unas últimas palabras para cerrar este martes de live stream. Señores, para mí fue un honor compartir esta noche con ustedes. Gracias por invitarme. De verdad que sí. Contigo se aprende mucho, Néstor. Te agradezco. Jan, un placer, como siempre. Gracias de verdad, Angelina, por compartir estos minutos con nosotros. Jan, danos una pizca de sabiduría acá al live stream del día de hoy. Y bueno, danos unas últimas palabras para cerrar este live. Bueno, en primer lugar, gracias Néstor, Angelina, el tiempo, a todos los que nos escuchan. Yo diría que sigan apostando a las inversiones en República Dominicana, porque seguimos creciendo ya a lo largo del tiempo. República Dominicana sigue siendo sólida a nivel de seguridad jurídica para el inversionista, seguridad a nivel impositiva, incluso a nivel gubernamental hemos visto cómo se han ido haciendo
todas estas inversiones que en principio son inversiones privadas, empresariales, pero van a favor de todo lo que es el desarrollo de las zonas, ¿no? Expandiendo las zonas turísticas. Y evidentemente, o sea, ¿en qué otra zona tú puedes tener turismo citadino y también turismo playero y ahorrarte impuestos? Eso en muy pocas partes del mundo existe. Entonces, sigan confiando en nosotros y evidentemente en Punta Cana Solution para que sigan invirtiendo aquí en República Dominicana. Correcto. Y señores, bueno, mi despedida de ustedes el día de hoy. Recuerden que ahí les estoy dejando una guía completamente gratis para aprender a invertir en el mercado inmobiliario en República Dominicana, no solamente en Punta Cana. Hay que abrir los ojos y poner mucho cuidado en lo que está pasando a nivel nacional. Sí. Seguir las grandes inversiones es una de las mejores estrategias a la hora de invertir. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ven que grupos empresariales grandes, sólidos, están poniendo una inversión multimillonaria en una ciudad, por algo es. Correcto. Tenemos 3 grupos inversionistas muy grandes invirtiendo en el desarrollo de Santo Domingo en este momento. Así es que viene una expansión, viene un mercado muy interesante hacia esa ciudad. Es una ciudad que, al igual que Punta Cana, tiene una conectividad mundial gracias al aeropuerto internacional que está dentro de la ciudad, y hay que aprovechar esos momentos. Es la hora de tomar decisiones, es la hora de invertir en el futuro y de acumular riquezas. No esperen a que pase el momento, porque como dijo Jan hace rato, ahora están entrando con precios de inicio. En 2 o 3 años, cuando vean el desarrollo, ya una gran parte hecha, ya una gran parte mejorada, ya los precios no van a ser iguales. Entonces, el beneficio viene para el que toma acción en el momento correcto y no espera a que el mercado se desarrolle. Santo Domingo es un mercado maduro, es un mercado hecho y formado. A diferencia, por ejemplo, de Punta Cana, que es un mercado creciente y naciente. Si nos ponemos en comparación, ambos mercados tienen sus beneficios, ambos mercados tienen sus fallas, pero los dos son sumamente interesantes. Y, por supuesto, seguir apostando a República Dominicana, que, como dijo Jan, mantenemos una seguridad jurídica, mantenemos un crecimiento constante en el PIB y una inflación en recesión. Así es que vamos a aprovechar y ponerle el ojo al país. Así es que, familia, buenas noches. Yo soy Néstor Leff, el asesor inmobiliario, y nos vemos el próximo martes. Bye, bye.